Bien, tenemos que resolver la siguiente ecuación diferencial, ¿sí? Tratamos siempre de ver si se puede hacer por el método de variables separables, es decir, separar la x por un lado y la y por el otro. En el segundo término, por ejemplo, que está sumando, podría pasarlo restando. Es decir, entonces nos va a quedar y cuadrado menos xy por diferencial de x igual a menos x cuadrado diferencial de y. Y como mucho, podría tratar de intentar que en la primera parte sacar factor común y. Entonces nos queda y menos x por diferencial de x igual a menos x cuadrado diferencial de y. Pero claro, hay problemas, porque no voy a poder despejar la x y la y que está dentro del paréntesis. O sea, este factor no lo voy a poder separar, porque esta y que está multiplicando la puedo pasar dividiendo, el menos x cuadrado que está multiplicando lo paso dividiendo, pero esto no lo voy a poder separar nunca. Entonces quiere decir que por variables separables no lo voy a poder resolver. Entonces tengo que ver otro método de resolución, ¿sí? Y en este caso, teniendo en cuenta que la ecuación diferencial tiene esta estructura, vamos a ver si se puede resolver con el método de ecuaciones diferenciales homogéneas. O sea, primero tengo que tratar de ver el grado de homogeneidad que tienen las funciones que están al lado del diferencial de x y del diferencial de y. Por teoría de homogénea, esto tiene grado 2, porque este término tiene grado 2, esto tiene grado 2 porque se suman los exponentes, y una resta de homogénea de igual grado te va a dar grado 2. Y del lado derecho, x cuadrado también tiene grado 2. Entonces, como tiene el mismo grado, seguramente se tiene que hacer con homogénea. ¿Y qué es eso de homogénea? Tenemos que tratar de lograr que nos quede una forma y sobre x, para que esto después yo lo llame z. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero voy a pasar el de x, todo este término que tiene el de x, que está sumando, porque en realidad está positivo, y lo voy a pasar restando al otro lado. Entonces nos va a quedar x cuadrado diferencial de y igual a menos, paréntesis, y cuadrado menos xy diferencial de x. Entonces voy a separar los diferenciales de un lado y las letras que no tienen diferenciales del otro. Diferencial de y sobre diferencial de x, y acá si quieren cambien el signo, menos y cuadrado más xy sobre x al cuadrado. Recuerden que diferencial de y sobre diferencial de x habíamos dicho que era y'. Y de este lado voy a tratar de hacer distributiva con el x cuadrado, es decir, menos y cuadrado sobre x al cuadrado más xy sobre x al cuadrado. Del lado derecho puedo simplificar la x con el cuadrado y entonces nos queda que y' es igual a, por propiedad de potencia, como tienen el mismo exponente, se puede juntar todo y te queda menos y sobre x, más y al cuadrado, perdón, y más, y acá y sobre x, que se junta y queda así. Entonces logré formar una función con variable y sobre x. Entonces, como les dije hace rato, vamos a hacer una sustitución, un cambio de variable, llamando z a y sobre x. Pero esta x la voy a pasar multiplicando con la z, y ahora derivo, pero como es una multiplicación, ¿cómo se deriva la multiplicación? La derivada del primero, z', por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que la derivada de x en realidad es 1, o sea, por 1, igual a y'. Entonces z por 1 es z, o sea que puedo decir que z' por x más z es igual a y'. Entonces, con este dato y con este dato que encontramos que z es igual a y sobre x, lo reemplazo en mi ecuación diferencial. Entonces, en y', que es esto, lo reemplazo con este cambio de variable. Y nos va a quedar z' de x más z igual a menos, y dijimos que esto era y sobre x. Entonces sería z al cuadrado. Más, y acá también otra z. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esta ecuación diferencial. Pero acá, si se dan cuenta, puedo pasar esta z restando o aplicar cancelativa. Entonces, ¿qué nos queda? Z' de x igual a menos z cuadrado. Pero z', recuerden que es el diferencial de z sobre el diferencial de x, ¿sí? En realidad, hace rato era y', que era diferencial de y sobre diferencial de x, pero como cambié la variable, es la misma idea. Entonces nos queda diferencial de z sobre el diferencial de x, y esta x nos conviene pasarlo al otro lado. Pero claro, si se dan cuenta, estos variables separables. Se puede separar la x y la y.
Y tenemos que tener en cuenta que los diferenciales deben quedar en el numerador. Entonces, menos z cuadrado que está acá arriba, lo vamos a pasar dividiendo. Y el de x arriba, o sea, 1 sobre x diferencial de x. Por propiedad de las potencias, el z a la 2 se puede poner como menos z a la menos 2. ¿Sí? En realidad el menos, algunos podrían ponerlo acá dividido menos 1 y no poner nada acá. Pero es lo mismo que esté arriba o abajo el menos, porque es un menos 1. ¿Sí? Bien. Y esto es igual a 1 sobre x diferencial de x. Entonces ahora sí integro miembro a miembro. Del lado izquierdo aplico propiedad de la integral de la tabla, que se le suma 1 al exponente, menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y del otro lado, esto es logaritmo de módulo de x más constante. Entonces ahora acá aplico menos z, menos 2 más 1 es menos 1, sobre menos 1, igual al logaritmo de módulo de x más constante. Pero acá tranquilamente el menos con el menos se puede ir y te queda z a la menos 1. Que en realidad z a la menos 1, si ustedes quieren escribirlo más bonito, se puede escribir como 1 sobre z. Pero esta no es la solución, porque la ecuación diferencial estaba planteada en variables x y aparece la z. Entonces tenemos que ver arriba a qué era igual la z. Y habíamos dicho que la z era y sobre x. Entonces reemplazo. Entonces nos queda 1 sobre y sobre x igual al logaritmo del módulo de x más constante. Pero si dice 1 sobre y sobre x, es lo mismo que escribir 1 dividido y sobre x, que en realidad es x sobre y, porque se invierte la fracción. Logaritmo de x más constante. Y hasta ahí podría decir que es la solución general. Pero si ustedes quieren escribir la solución de forma explícita, pasaría la y multiplicando hacia el otro lado. O sea, módulo de x más constante, todo esto por y. Y eso que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo al otro lado para juntar las x. Entonces te queda x logaritmo de módulo de x más constante igual a y. Y eso también se podría considerar como la solución general del problema. ¿Sí?